Me obligaron a cuidar a mi abuela para demostrar que valgo. Me dejó todo en el testamento. Ahora mis primos lloran. Hola, Reddit. Hoy quiero contarles cómo pasé de ser la que no sirve para nada a la manipuladora que le lavó el cerebro a la abuela. Todo en menos de 2 años, y sin moverme de la misma silla desde donde lavaba pañales. Contexto: hace un par de años me quedé sin trabajo. No por floja, sino por un recorte de personal. Yo trabajaba en atención al cliente en una empresa donde lo que menos importaba era el cliente, y cuando cortaron cabezas, adivinen a quién le tocó. Sí, a mí. Al principio pensé que mi familia me iba a apoyar. Ya saben, palabras de ánimo. Tal vez una recomendación, o mínimo un ¿cómo estás? Pero lo que recibí fue otra cosa: burla pasiva-agresiva envuelta en papel de sarcasmo. Mis primos, que siempre fueron el comité del éxito ajeno, porque propio, ni uno, aprovecharon mi desempleo como si fuera una medalla que me había ganado por ser un fracaso. Me decían cosas tipo: bueno, al menos ahora sí tienes tiempo para algo productivo, como cuidar a la abuela. A ver si demuestras que vales para algo. Tú que eres tan sensible, te va a encantar limpiarle el trasero. Y sí, me lo dijeron con una risa que les salía del alma. Como si cuidar a una persona dependiente fuera un castigo justo por no tener nómina. La abuela tenía Alzheimer avanzado. Repetía las mismas frases 50 veces al día, confundía a todos, y había que cambiarle los pañales 3 veces por turno. Nadie quería encargarse de ella. Se turnaban para visitarla como si fuera un trámite en el banco, y por turnarse me refiero a que cada uno iba una vez cada 3 meses, se tomaban una selfie con ella, y subían un post con la leyenda: con mi viejita hermosa, la reina de la familia. Hipócritas. Como estaba desempleada, me ofrecieron, léase, presionaron, para que me mudara con la abuela y la cuidara. A cambio me dijeron que iba a aprender el valor del esfuerzo y podía quedarme con su cuarto. Un cuarto que, por cierto, olía a medicamentos y miedo existencial. Acepté. No porque quería redimirme ante mi familia, sino porque era eso o escuchar sus comentarios cada domingo como si fueran parte del menú familiar. Pensé que sería temporal. Spoiler: no lo fue. Durante 2 años fui enfermera, psicóloga, cocinera, chofer, y en los últimos meses, básicamente una sombra que se deslizaba por la casa sin dormir. Mientras tanto, mis primos seguían burlándose. ¿Y tú qué? ¿Sigues jugando a ser Florence Nightingale? Mínimo te van a dar una medalla por mártir, ¿no? No, no me dieron una medalla. Me dieron algo mejor: el testamento. Mi abuela falleció hace un mes. Y en su testamento dejó claro que todo lo heredaba yo. La casa, sus ahorros, y una carta escrita a mano donde decía: gracias por estar cuando nadie más quiso. Y ahora mis primos me acusan de manipular a una anciana enferma. Dicen que me aproveché de su estado. Que yo le metí ideas. Qué pena que no se ofrecieron a cuidarla ellos cuando había que levantarla del suelo a las 3 de la mañana. Qué lástima que manipularla fue sentarse a comer con ella mientras ellos hacían su vida. Yo no pedí esto. Pero lo acepto. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría. Solo que esta vez grabaría todo en video. Para que no tengan dudas de por qué me lo gané. Actualización 1. Seguro tu abuela ni sabía lo que firmaba // manipulaste a una anciana enferma. Ay, Reddit. Sabía que venían, y llegaron, los expertos en testamentos y ética familiar. Empecemos por lo básico. Mi abuela estaba enferma, sí. De la memoria, no del juicio. Tenía Alzheimer en etapa media avanzada, pero eso no significa que no tuviera momentos de claridad. Y si algo tenía claro, era quién estaba y quién no, quién se sentaba con ella a la hora del almuerzo, y quién solo pasaba a tomarse selfies. ¿Quién le hablaba con cariño, y quién le hablaba como si fuera una planta? ¿Qué si sabía lo que firmaba? Les cuento, el testamento lo dejó 2 años antes de morir. 2. Cuando todavía recordaba que la vecina se robaba las flores del jardín y que su hijo menor le debía plata desde 2003. La acompañé al notario porque me lo pidió. Y no entré con ella. Esperé afuera. Porque a diferencia de mis primos, yo no necesitaba actuar. Solo estar, y ya que estamos, aprovecho para responder otra joyita que dejaron en los comentarios: seguro lo hiciste todo por interés. Claro, porque obvio,
Uno se mete voluntariamente a cuidar a una persona mayor 24/7, sin sueldo, sin descanso. Sin vida, solo por codicia, ¿no? ¿Quién necesita terapia cuando puede tener pañales con sorpresa a las 3 de la mañana? ¿Saben cuántas veces pensé en rendirme? En mandarlos al demonio a todos, dejar a mi abuela con sus hijos fantasma y buscar aunque fuera un trabajo de medio tiempo? Muchas. Pero no lo hice. Porque, aunque mi familia no lo crea, yo sí quería a mi abuela. Y verla deteriorarse fue una tortura diaria, y ya que estoy desahogándome, algo que no conté en el post original, mi abuela me confundía con su hermana fallecida. Al principio me dolía. Después, lo tomé como un honor. Ella me llamaba Rosita y me contaba historias de su infancia. Historias que nadie en esta familia conocía porque nadie se sentaba a escucharla. ¿Manipulación? No, cariño. Presencia. Algo que a muchos les cuesta entender. En la próxima actualización les cuento cómo fue la lectura del testamento y por qué mi tía se desmayó de forma muy teatral. No se la pierdan. Actualización 2. ¿Y qué dijeron tus tíos y primos cuando se enteraron del testamento? Ah, Reddit. Si pensaban que mi familia ya era disfuncional, prepárense porque esto se pone digno de telenovela de las 9. Me pidieron la historia de la lectura del testamento. Así que siéntense, respiren profundo. Y agarren snacks. Mi abuela murió un martes por la madrugada, conmigo al lado, en su cama. Su respiración se fue apagando poco a poco. La tomé de la mano y estuve con ella hasta el último momento. No había nadie más. Ningún primo, ningún tío. Nadie. Llamé a emergencias, luego al médico, luego al notario, porque sí, tenía instrucciones claras de qué hacer y a quién contactar. Después, avisé al grupo familiar de WhatsApp. Un grupo silenciado por mí desde 2019. Mi mensaje fue claro y simple: la abuela falleció a las 3:47 de la mañana. Estoy con ella. Ya vinieron los del hospital. Les aviso los detalles del velorio en cuanto los tenga. Silencio absoluto durante 1 hora. Luego, empezó el desfile de emojis tristes y frases genéricas tipo "qué duro". Fuerza para todos, enviadas por gente que ni siquiera sabía que mi abuela había perdido la capacidad de caminar hacía meses. El velorio fue incómodo. Gente abrazándome como si me conocieran, preguntando ¿y tú cómo estás? Con voz de teatro. Yo estaba tan agotada emocionalmente que no tenía fuerzas ni para fingir. Me senté en una esquina con una botella de agua y dejé que los hipócritas hicieran su show, pero lo jugoso vino después: la lectura del testamento. El notario, un señor seco como galleta vieja, pero muy eficiente, nos citó en su oficina 5 días después del funeral. Fuimos todos, mis 2 tíos, mi tía favorita del drama, la del desmayo, ya hablaremos de ella. Los primos que solo aparecen cuando hay herencia, y yo. En total, 9 personas, se sentaron como en misa, todos esperando escuchar sus nombres y los premios que la abuela les había dejado por haber sido tan buenos nietos. Algunos hasta iban con cara de ya me veo reformando la cocina con esto. Spoiler, no. El notario abrió el sobrelacrado, leyó en voz alta y, después de los saludos iniciales y formalidades, vino el momento bomba. A mi nieta, mi nombre, le dejo mi casa, mis ahorros y mis pertenencias personales. A ella, que me acompañó, me cuidó y no me soltó la mano nunca. El resto de la familia sabrá lo que hizo o no hizo. Silencio, largo, incómodo, espeso como sopa de lentejas, y entonces, mi tía se desmayó. Bueno, en realidad se dejó caer sobre el sillón de una forma exagerada y teatral. Yo la conozco, es la misma que llora en los cumpleaños para llamar la atención. Uno de mis primos dijo, esto tiene que ser un error. Y otro, el que más se burlaba de mí cuando limpiaba pañales, gritó, manipulaste a una señora enferma. Esto es ilegal. El notario, sin inmutarse, sacó otro papel y dijo: aquí está el video de su madre firmando el testamento, grabado por instrucción suya, con 2 testigos. Tenía plena conciencia. Pueden revisarlo si quieren. Sí. Mi abuela, más astuta que todos nosotros juntos, dejó grabado un video diciendo que estaba en pleno uso de sus facultades, que quería que todo fuera para mí, y que nadie más se lo había ganado. Palabras textuales:
¿Y saben qué hizo mi familia? Se levantaron y se fueron. Nadie me felicitó, nadie me miró a los ojos. La tía teatral recuperó la conciencia mágicamente en el estacionamiento, y desde entonces, mis primos no han dejado de mandarme indirectas por Facebook, tipo, no todos los que cuidan lo hacen por amor. El karma se encarga de los oportunistas. Yo no respondo. Solo les dejo en visto. Y me acomodo en el sillón que solía ser de la abuela, en la casa que ahora es mía, y pienso, qué pena que no se ofrecieron cuando tocaba limpiar vómito a las 4 de la mañana. Qué pena que la abuela sí se dio cuenta. Actualización 3. ¿Qué encontraste en el ropero? No nos dejes así. // seguro guardaba joyas o plata escondida. Ay, Reddit, la cantidad de teorías que tiraron sobre el famoso ropero es digna de un especial de Netflix. Me reí fuerte con uno que dijo. Plot twist, la abuela era narcotraficante y guardaba fajos de billetes en las medias. Spoiler, ojalá, pero no eran joyas. Tampoco fajos de dinero ni lingotes de oro ni documentos secretos del gobierno, era algo mucho más sencillo. Y mucho más triste. Después del entierro y la lectura del testamento, pasé unos días en piloto automático. Dormía poco, comía cualquier cosa, y no sabía bien qué hacer con mi vida. Vivía con ella desde hacía más de un año, y ahora la casa se sentía inmensa. Y vacía. Una noche, con insomnio y lágrimas de esas que uno no sabe de dónde salen, abrí el ropero. No buscando nada en particular, solo por hacer algo, y ahí estaban. Cajas. 3 cajas de cartón, marcadas con mi nombre. Para ella, cuando yo no esté. Ya estoy llorando otra vez mientras escribo esto. La primera caja tenía fotos. No las típicas que uno pone en el living, no. Fotos que yo nunca había visto, de cuando era bebé, con mi abuela abrazándome en el hospital. Fotos de cumpleaños que yo había olvidado, pero donde ella estaba en el fondo, siempre. Fotos mías en el acto de la primaria. Fotos que ella había recortado del diario del barrio cuando participé en un concurso de ciencias. Guardó todo. La segunda caja tenía cartas. Escritas a mano, con su caligrafía firme. Eran para mí. Una por cada cumpleaños desde mis 15 hasta los 30. Ella sabía que probablemente no los viviría todos, así que las fue escribiendo por anticipado. Ya leí las primeras 2, no he podido abrir el resto. Me parte el alma. La carta de los 15 empieza con, hoy te convertís en mujer, pero para mí siempre serás esa niña que me pedía que la peine como a las muñecas. Sí, lloré como una condenada, y la tercera caja tenía un cuaderno. Un diario. Mi abuela escribió un diario de sus últimos 2 años de vida. Con anotaciones del día a día. Con sus dolores, sus olvidos, sus miedos. Pero también con cosas tiernas, por ejemplo. Hoy, mi nombre me hizo sopa. Se me olvidó el nombre de la cuchara pero no su sonrisa. Mis hijos no llamaron. No importa. Ella me trajo flores. Creo que ya me estoy yendo. Ojalá ella sepa cuánto la amo. Ese diario me rompió y me sanó a la vez, y sí, antes de que alguien lo pregunte, lo guardé con llave. No pienso mostrárselo a mis primos ni a mis tíos. Porque no se lo merecen. Porque ahora, de pronto, todos quieren saber qué le metí en la cabeza a la abuela. Nada. Solo cariño. Solo tiempo. Solo cuidado real, y para los que comentaron, quizás deberías compartir parte de la herencia con la familia. ¿Compartir qué? ¿El cansancio crónico? ¿Las noches de insomnio? ¿Las veces que mi abuela se descompuso en mis brazos y yo pensé que se me iba? Porque eso no lo quiso repartir nadie. Así que no voy a compartir ni un centavo. Y no porque sea rencorosa, porque, simplemente, nadie más estuvo cuando importaba. Actualización 4. ¿Cómo que uno de tus primos trató de entrar a la casa? ¿Qué clase de familia es esa? Ah, mi gente de Reddit, pensé que ya nada podía sorprenderme. Que después de cuidar a una persona en etapa terminal, uno ya tiene el cuero duro, pero claro, nunca hay que subestimar a una familia resentida con complejo de víctima y aspiraciones de herencia. Así que acá va, el intento de visita accidental de mi primo Mario, una semana después de la lectura del testamento, esa ópera trágica que ya les conté,
empecé a notar cosas raras. Portón abierto cuando yo juraba haberlo cerrado. Soniditos como si alguien intentara mover la cerradura por fuera. Cosas pequeñas que podrían pasar. Si no tuviera una cámara en la entrada. Sí, una camarita que instalé porque la abuela tenía miedo de caerse o que alguien intentara entrar cuando yo salía a comprar. No era gran cosa, pero suficiente para grabar a Mario a las 2:17 de la madrugada, con una linterna en la boca y un destornillador en la mano. Y lo mejor es lo que dijo cuando lo enfrenté, porque sí, le llamé por teléfono y le dije, ¿querés explicarme qué hacías ayer a las 2 de la mañana en el porche de mi casa? Respuesta textual, ay. Es que me confundí. Pensé que seguía siendo la casa de la abuela. Quería ver si podía agarrar unas cosas mías. ¿Cosas tuyas, Mario? ¿Cómo cuál? ¿Las neuronas que se te perdieron? Porque lo único que alguna vez trajiste a esta casa fue tu trasero el día del almuerzo familiar, donde ni siquiera trajiste postre y encima te quejaste de la comida. Fui a la comisaría. No hice denuncia formal porque todavía me queda algo de fe en el diálogo. Sí, soy una ilusa. Pero dejé asentado el incidente. Desde entonces cambié la cerradura, puse cámaras nuevas, una apunta directo al portón, y activé la alarma con notificación al celular. Y ya que estamos, aprovecho para responder algunos comentarios de la actualización anterior. ¿Tus padres no dijeron nada con todo esto? ¿Dónde estaban? Ay, Reddit, mi mamá es la hija del medio. Es de esas personas que no quieren líos, que dicen mejor no te pelees con tu primo, que es familia. Le mostré el video de Mario y me dijo, seguro solo fue a buscar algo que olvidó. ¿En la madrugada? Con linterna y herramienta de ferretería, mi papá directamente se mantiene al margen. Como si el drama lo pasara por arriba. Spoiler, no lo hace. Porque cuando hay que pedir plata prestada, bien que si llama, y otro comentario que me llegó fue, ¿no te sentís culpable por quedarte con todo? Culpable me sentía cuando tenía que decirle a mi abuela que no podía ir al hospital porque no había nadie más que la llevara. Culpable me sentía cuando me dolía la espalda de cargarla y ella me pedía disculpas por molestar. Ahora me siento justificada. Y también cansada, pero un poquito en paz. Por cierto, me puse a leer otra de las cartas. La de los 17. Decía, si alguien algún día te hace sentir que no vales nada, recordá cuánto valiste para mí. Así que cuando mi primo Mateo me gritó por WhatsApp, eras la que menos futuro tenía y te lo diste de lista cuidándola solo para quedarte con la casa. Yo solo respondí con una foto de la carta, sin palabras. Solo la foto, y después lo bloqueé. En la próxima les cuento cómo intentaron juntar firmas para impugnar el testamento. Spoiler, fracasaron estrepitosamente. Y la vez que me crucé a una de mis primas en el supermercado y fingió no conocerme. Sí, esto sigue. Parece telenovela, pero es mi vida. Y le estoy escribiendo como se merece, sin omitir ni una miseria. Actualización 5. ¿Qué pasó con el testamento? Dijiste que lo querían impugnar. Soltalo ya. // ojalá aparezca un abogado primo o algo así para hacerla peor. Reddit, nunca subestimen a una familia resentida con tiempo libre y cero sentido de la vergüenza. Yo pensé, bueno, ya está, quedó todo claro con el testamento, el video del primo ninja frustrado, y las cajas con recuerdos. Pero no, ahora viene la parte legal del circo. Resulta que mis primos, liderados por la tía Silvia, esa que no cambia las sábanas del sofá desde 2004, decidieron que el testamento de mi abuela no era válido. ¿Por qué? Porque, según ellos, la abuela ya no estaba en sus cabales cuando lo firmó. Qué conveniente, ¿no? Para cuando no los dejó nada, era una pobre viejita confundida. Pero bien que cuando cocinaba como chef, tejía suéteres para todos o pagaba la ortodoncia de uno de ellos. Ahí sí tenía juicio perfecto. Y sí, apareció lo que uno de ustedes predijo en los comentarios, un primo abogado, el primo Ricardo. El de la rama europea de la familia. Traducción. Fueron a España 3 meses y volvieron hablando con acento falso. Ricardo, con su título comprado en una universidad de dudosa existencia. Mandó una carta documento a través de un estudio que, cuando lo busqué en Google, tenía una sola reseña, malísimo, me perdieron el juicio y encima me cobraron doble. 5 estrellas. Un grande el que dejó eso. La carta decía algo así como,
Solicitamos revisión del testamento por posible manipulación emocional de la testadora, dado el vínculo de dependencia generado por la cuidadora. Sí, Reddit, me dijeron cuidadora como si yo hubiese cobrado por estar con ella. Como si hubiera sido una extraña con uniforme blanco. Como si no hubiera sido su nieta. Casi les contesto con una carta escrita con lágrimas, pero opté por hacer lo que la abuela habría hecho, llamar a su abogado, y es acá donde entra en escena don Eduardo, el abogado de mi abuela, un señor de 70 años, seco, con cara de mármol, que cuando lo conocí me dijo, tu abuela me pagaba en mermeladas y amenazas de muerte si yo no le hacía los papeles rápido. Un genio, le mandó una respuesta tan bien escrita que tuve que leerla 3 veces para entender que, en palabras elegantes, les decía, este testamento fue firmado con 2 testigos, certificado por mí, revisado y actualizado por voluntad expresa. No hay nada que revisar. Váyanse a llorar al parque. Desde entonces, silencio legal. Pero no silencio emocional. ¿Y la familia? ¿No intentaron hablar con vos? Claro que sí. Hablaron. Una prima me mandó un audio de 4 minutos llorando, diciéndome que la abuela era de todos, que cómo me atrevía a quedarme con lo único que nos unía. Yo no sabía que una propiedad heredada unía familias, porque cuando la abuela estaba viva y pedía que alguien le cambie la bombita del baño, todos se desconectaban o tenían un viaje. Y una joyita final para esta actualización. Me crucé con la prima de los audios dramáticos en el supermercado, fui a comprar pan. Ella estaba en la caja. Me vio, bajó la mirada, me ignoró olímpicamente. Como si fuera una extra. Como si no me conociera, así que no me aguanté. Me acerqué y le dije, con voz dulce, ¿querés algo para el desayuno? ¿O también te vas a hacer la que no me conoces cuando te lo sirva? El cajero se rió. Yo también. Ella no, y así quedó todo. La próxima les cuento cómo organizan una reunión familiar para hablar las cosas como adultos en la casa de una tía. Y cómo terminé imprimiendo y dejando copias del testamento sobre cada plato del almuerzo. Spoiler, me fui antes del postre, nos seguimos leyendo, y gracias por acompañarme en esta montaña rusa emocional y legal. Actualización 6. ¿Cómo fue esa reunión familiar? Ya quiero saber cómo reaccionaron con el testamento en la mesa. // te juro que si no fuiste con cara de reina, me decepciono. Bueno, Reddit, llegó el momento. La famosa reunión familiar organizada por la tía Silvia se convirtió en lo que ya imaginaban muchos de ustedes. Una mezcla entre intervención mal hecha y obra de teatro escolar donde todos actúan mal y encima sobreactúan. Me invitaron para hablar en paz, para cerrar heridas y mantener la familia unida, y yo, que ya había leído suficientes comentarios aquí diciéndome no vayas, te van a emboscar, te van a querer hacer sentir culpable. Decidí que sí iba a ir. Pero con pruebas, imprimí 20 copias del testamento. Imprimí correos entre el abogado y mi abuela. Imprimí incluso una carta que la abuela me escribió a mano unos meses antes de morir, donde decía, entre otras cosas, no me importa lo que digan después. Tú estuviste aquí. Tú me lavaste el cabello. Tú me leías en voz alta cuando me dolía el cuerpo. Yo no me olvido. Tú vales más que todos ellos juntos. Eso lo puse en un sobresellado. Porque una cosa es ir con pruebas, y otra cosa es ir desarmada emocionalmente. Al llegar, la escena era casi cómica, todos sentados alrededor de una mesa larga, tías con cara seria, primos mirándome de reojo, como si les debiera algo. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Nada, me ofrecieron un vaso con agua. Dije que no. Estaba clarísimo que el vaso lo habían lavado sin esponja. La tía Silvia tomó la palabra. Como no, esta reunión es para que pensemos en lo que ha pasado, y en cómo sanar. Sanar, dijo. Como si lo que yo había hecho era herirlos por seguir la voluntad de la abuela. Lo de la herencia no tiene sentido. No es justo. Tú estuviste ahí con ella, claro, pero eso no te hace mejor que los demás. Ese fue el tono toda la reunión. Que si yo había aprovechado la soledad de la abuela. Que si le llené la cabeza. Que si el testamento era injusto moralmente, aunque no legalmente, y yo escuché. Con calma. Esperando, cuando terminaron de hablar, saqué mi carpeta, puse una copia del testamento frente a cada uno, como si fuera el menú del día, en silencio, nadie lo tocó, saqué también la carta.
Leíla en voz alta. Nadie interrumpió. Algunas miradas bajaron. Una prima empezó a llorar. No sé si de tristeza o de culpa, y después de leerla, les dije esto, palabras textuales, porque me preparé, ustedes me mandaron a cuidar a la abuela para que dejara de molestarles. Porque no sabían qué hacer con ella. Porque no tenían tiempo. Porque se reían de mí por no tener trabajo. Porque pensaban que me estaba rebajando. Pero yo lo hice. Y ella lo supo. Y lo agradeció. Esto no es una traición. Esto es el resultado de sus decisiones. Silencio total. Me levanté. Dejé los documentos. Y antes de salir, dije, la abuela no me dejó todo porque me manipuló. Me lo dejó porque estuve. Y si hubieran querido algo, podrían haber estado ustedes también. Pero no les convenía. Cerré la puerta y me fui, no llegué al postre. Pero tampoco me fui con hambre. Desde entonces, solo una tía me escribió. Me mandó un mensaje diciendo que, aunque le dolió todo, entendía por qué pasó así. Y que esperaba que no les diera la espalda. No respondí, no porque guarde rencor, sino porque ahora me doy cuenta de que hay personas que solo aparecen cuando les conviene, y si algo me enseñó cuidar a mi abuela fue eso. El amor no se mide por las palabras bonitas que se dicen cuando alguien ya no puede responder. Se mide por lo que haces cuando nadie te ve. Reddit, si quieren, en la próxima les cuento qué hice con la casa. Spoiler, no la vendí. Pero sí la transformé en algo que los hizo rabiar aún más. Actualización 7. ¿Y entonces qué hiciste con la casa? Dime que no la vendiste. // transformarla en algo útil sería el plot twist definitivo. A ver, familia de Reddit, les prometí chisme y chisme tendrán. No vendí la casa de mi abuela, y sí, pude haberlo hecho. Un par de inmobiliarias me llamaron cuando apenas se filtró que la propiedad era mía. Me ofrecieron cifras interesantes, dinero rápido, sin trámites complicados. Incluso uno de mis primos me preguntó casualmente si ya la estaba cotizando, para que al menos alguno de ellos pudiera comprarla con descuento familiar. ¿Descuento familiar? Aún me da risa, pero no. Yo tenía otros planes. Verán, cuidar a mi abuela no fue solo limpiar, bañar, cambiar pañales y estar pendiente de medicamentos. También fue escucharla. Mi abuela me hablaba mucho de sus años jóvenes, de cómo en su barrio había un club social donde los niños jugaban, las mamás tejían juntas, y los adultos mayores no estaban solos, sino integrados. Me decía que eso ya no existía. Que ahora todo el mundo está en lo suyo y se olvidan de los demás, y esa frase, la gente se olvida de los demás, se me quedó pegada como espina, así que, después de todo lo que pasó, después de que intentaran hacerme sentir una usurpadora emocional, decidí que la casa no sería para mí sola, sería para personas que sí saben estar. Transformé la casa de la abuela en un centro comunitario para adultos mayores. Lo llamé Club Eloísa, por su segundo nombre. Pintamos la fachada. Rehabilitamos el patio. Pusimos mesas de lectura, sillas cómodas, un espacio para juegos, otro para talleres de costura y pintura. Busqué apoyo municipal, mínimo, pero algo sirvió, y lo demás lo hice con ayuda de voluntarios y donaciones. Una vecina que era enfermera jubilada me dijo: yo ayudo con controles de presión y glucosa. Otra señora empezó a dar clases de memoria y yoga suave. Y sí, cada semana vienen más personas. Y ahí es cuando empezó el verdadero drama, porque mis primos, que al principio me acusaron de manipular a la abuela para que me dejara todo, ahora me acusan de querer hacerme famosa con su nombre. Uno escribió en Facebook: algunos no pueden simplemente aceptar una herencia sin necesidad de montarse un show. Otro dijo en una comida familiar, a la que, por supuesto, no fui, que seguro estoy lavando dinero porque eso no puede estar funcionando con tan poco presupuesto. Y lo mejor, me mandaron una carta formal exigiendo que cambie el nombre del centro porque pertenece a la historia familiar y que ninguno de ellos autorizó que se use el nombre de su madre / tía / abuela en un proyecto público sin consentimiento. Sí. Literal, la abuela, que en vida nadie quería cuidar, ahora es marca registrada de los hipócritas. ¿Pero quieren saber algo? La carta me dio risa, porque el día que inauguramos el centro, justo antes de cortar la cinta, una señora de 82 años me tomó la mano y me dijo: gracias por no olvidarte de nosotros.
Aquí me siento como si volviera a tener familia. Y eso vale más que 1000 apellidos, 1000 testamentos y 1000 reuniones para sanar. Ah, y antes de que se me olvide, uno de los nietos de otra vecina, un niño como de 10 años, me hizo un dibujo de la casa con el cartel que dice Club Eloísa en el frente. Lo pegamos en la entrada, ese cartel, según los primos. Daña la imagen de la familia, pues qué pena, quizás si ellos hubieran estado, su imagen sería distinta. Actualización 8, dal su merecido en público. // sería perfecto si reconocen tu labor delante de todos y ellos se mueren de envidia. No sé cómo empezar esto sin parecer que me lo inventé, pero como ya llevamos este chisme juntas // os desde el principio, lo diré como va, me entregaron un reconocimiento en la Plaza Central. Sí. Con prensa local. Con aplausos. Con gente que no conozco dándome las gracias. ¿Y saben qué es lo más poético? Los organizadores me dijeron que fue a propuesta de la comunidad, no de políticos. Personas mayores que vienen al Club Eloísa, sus hijas, sus nietos. Todos firmaron una carta diciendo que había que visibilizar el esfuerzo de una mujer joven que transformó una herencia en un hogar para todos. Me invitaron a una pequeña ceremonia. Yo fui con mi vestido más sencillo, porque no quería hacerme la importante. Subí al escenario nerviosa, con las manos frías y el corazón a 1000, pero cuando vi a una fila de abuelitas con flores en las manos, supe que había hecho lo correcto. Ahora, adivinen quiénes también fueron. Sí, mis primos, parados bien atrás, con cara de funeral. ¿Uno de ellos grabando con el celular, para compartir? No, para buscar alguna frase comprometedora que usar en su supuesta demanda. Sí, no lo mencioné antes, pero tras la carta por el nombre del centro, decidieron ir un paso más allá y consultar abogados. Spoiler, ningún abogado serio les dio la razón. En el evento, cuando me dieron el micrófono, respiré hondo. Pensé en no mencionar a nadie. En dejarlo todo bonito y diplomático, pero luego recordé lo que muchos comentaron aquí, di tu verdad. No te calles por quedar bien. Así que dije, y cito textualmente. Cuando cuidaba a mi abuela, nadie vino a preguntar si yo necesitaba ayuda. Cuando falleció, muchos vinieron a preguntar qué me dejó. Hoy no vengo a presumir una casa. Vengo a mostrar lo que se puede hacer cuando una herencia se convierte en responsabilidad, no en codicia. El aplauso fue como una ola, y uno de mis primos se fue. Literalmente se dio la vuelta y se fue caminando, otro se quedó, pero con una sonrisa de cartón que parecía pegada con cinta. Ahora, cada vez que alguien menciona el Club Eloísa en redes o en reuniones barriales, los apellidos de mi familia suenan. Pero no por ellos. Por mí, por la nieta que no valía para nada, la que supuestamente no tenía trabajo, ni dirección, ni futuro. ¡Qué ironía! No, la que no servía ahora sirve café, clases de dibujo y contención emocional 3 veces por semana. Y lo más gracioso de todo, uno de mis primos vino a pedirme que lo deje usar un espacio del centro para dar charlas motivacionales. Juro que no es broma. Le respondí, claro. Pero primero, trae tu currículum de cuidado de adultos mayores. Aquí damos espacio a quienes se lo ganan con trabajo, no con apellidos. No volvió a escribir, gracias por leerme. Por apoyarme cuando me sentía sola, cuando parecía que tal vez sí había sido la mala por aceptar lo que mi abuela me dejó, pero no. Nunca fui la mala, fui la única que estuvo cuando nadie más quiso estar. Y eso, aunque les duela, vale más que 1000 testamentos. Nos vemos en otra historia. Firmado, la nieta que sí valía.